a firmar los papeles del divorcio en mi cama de hospital. Lo que mi suegra no sabía era que, en Nochevieja, estaba firmando su propia sentencia de 3 millones de euros. Una sola firma que dejó a toda la familia de mi marido en la ruina. El día que me forzaron a firmar la disolución de nuestro matrimonio en aquella cama, justo después de perder a mi hijo, pensaron que se habían deshecho de una carga, pero no imaginaban que esa misma firma había activado una bomba de relojería valorada en 3 millones de euros, programada para estallar la tarde del 31 de diciembre, convirtiendo el patrimonio de la familia Mendoza en un montón de cenizas a mis pies. Madrid, la tarde de Nochevieja. Una llovizna fina caía sobre la ciudad. El frío del invierno en la capital no era de esos que cortan la piel, sino uno húmedo y penetrante que se colaba a través de las capas de ropa hasta calar en los huesos. Estaba sentada junto al gran ventanal de una cafetería en un segundo piso, con vistas directas a la Plaza Mayor. Sobre la mesa, una taza de té Earl Grey humeaba con un aroma delicado, junto a un grueso dossier con el sello rojo brillante de un notario. Me ajusté el cuello de mi abrigo de lana color crema y miré el reloj. Eran las 5 de la tarde. El gentío en la plaza se movía con prisa, todos cargando bolsas con las compras de última hora, botellas de cava y bandejas de marisco. Sus rostros reflejaban la ilusión de volver a casa. Pero esa cálida estampa se rompió por una escena caótica, justo en la entrada del hotel de 5 estrellas de enfrente. Sobre el asfalto mojado y reluciente, dos figuras familiares se encogían bajo la lluvia. Eran Javier y Carmen. Javier, el hombre que fue mi marido, el que se golpeaba el pecho con orgullo llamándose a sí mismo un señorito del barrio de las letras, ahora tenía un aspecto patético con su traje arrugado y empapado. Intentaba explicarle algo a dos corpulentos guardias de seguridad del hotel, gesticulando frenéticamente. Y Carmen, mi temible suegra, la que solía escupir fuego con cada palabra, se escondía tras su hijo. Su peinado, habitualmente impecable, era una masa pelmazada pegada a su frente, y se aferraba a un bolso de marca ya desgastado por las esquinas. Tomé un sorbo de té. Su ligero amargor inicial se transformó en un dulzor persistente. Un camarero se acercó con discreción y me susurró que mi coche ya me esperaba en la puerta trasera. Asentí con una leve sonrisa y me levanté. Salí al pequeño balcón para que el aire frío me diera en la cara. Desde allí, podía ver con claridad la desesperación en sus ojos. Los guardias del hotel les negaban el paso con firmeza, señalando hacia la calle. Javier retrocedió, tropezó con el bordillo y casi cae de bruces. Carmen se tambaleaba y parecía que suplicaba llorando. Acababan de ser expulsados de su último refugio, sin dinero, sin casa y, lo más importante, sin la dignidad para mirar a nadie a la cara. Recordé mi propia imagen hacía poco más de un mes, también un día de lluvia, pero era el frío atroz de principios de diciembre. Aquel día, salí del portal de la casa de los Mendoza con las manos vacías y el alma rota. Carmen me observaba desde el rellano del primer piso, con una mirada de desprecio, como si viera a un animal sarnoso al que hay que abandonar. Dijo que una mujer que no sirve para dar herederos ni para conservar un patrimonio, solo merecía acabar en la calle. La vida, ciertamente, es una rueda caprichosa. Cogí el dossier y deslicé mis dedos sobre el título. Contrato de transmisión de propiedad de bien inmueble, recién certificado por el notario, papel sellado y tinta oficial. La nueva propietaria de la casa familiar en el número 18 de la calle del Prado era yo, Isabel García. Bajé las escaleras, el sonido de mis tacones resonando con un ritmo constante sobre el mármol. Al salir a la calle, un Mercedes negro y reluciente se detuvo junto a la acera. El chófer se apresuró a cubrirme con un paraguas. Los faros del coche barrieron la acera, iluminando de lleno los rostros de Javier y su madre. Entrecerraron los ojos, deslumbrados, y luego se quedaron paralizados al reconocer a la mujer que subía al vehículo. Javier abrió la boca, atónito, e intentó correr hacia mí, pero un guardia lo detuvo. Carmen me miraba fijamente, con los ojos desorbitados, como si quisieran salírsele de las cuencas. Una mezcla de incredulidad y odio puro. Bajé un poco la ventanilla, lo justo para que vieran mi rostro perfectamente maquillado, mi expresión serena y elegante. No dije nada, ni siquiera esbocé una sonrisa burlona. Simplemente los miré con la calma de un lago en otoño. La mirada de alguien que ha sobrevivido a la tormenta y ahora contempla las ruinas. El coche arrancó, dejando atrás dos figuras desamparadas bajo la lluvia helada de la tarde de Nochevieja. No sentí la euforia vengativa que una vez imaginé. En su lugar, me invadió una tristeza melancólica. Tristeza por una juventud malgastada. Tristeza
por lo que un día llamamos amor y matrimonio, y tristeza por la crueldad que las personas pueden infligirse por dinero. Pero esa tristeza fue efímera como una ráfaga de viento. Subí la ventanilla y me recosté en el suave asiento de cuero. Una nueva vida me esperaba, una vida moldeada y pintada por mis propias manos, sin depender nunca más de nadie. Madrid a finales de verano, el aire aún bochornoso tras las tormentas. Pero dentro de la profunda y estrecha casa de la calle del Prado, la atmósfera era siempre agobiante y pesada. Aquella casa era el orgullo de la familia Mendoza, con su fachada albergando una prestigiosa tienda de antigüedades, pero la trastienda era un mundo completamente distinto. Mi taller estaba al fondo del todo, un lugar al que la luz del sol apenas llegaba. Era una habitación de unos 15 metros cuadrados, impregnada del olor a productos químicos, a arcilla húmeda y, sobre todo, a las hierbas medicinales que calentaba. Cualquiera que oliera desde fuera pensaría que en esa casa siempre había alguien enfermo, pero en realidad era el secreto para envejecer artificialmente la cerámica. Con una mascarilla gruesa, sostenía un pincel diminuto, restaurando con paciencia infinita las grietas de un plato de cerámica de Talavera del siglo XVII, que se había roto en 3 pedazos. Este trabajo requería una paciencia sobrehumana y unas manos expertas. Debía usar una mezcla de resina especial con polvo de mármol para unir los fragmentos. Luego, con pigmentos naturales que preparaba a base de hierbas, ocultaba la línea de rotura, transformándola en el craquelado natural que produce el paso del tiempo. La pesada puerta de caoba se abrió de golpe y el sonido de unos pasos fuertes rompió el silencio. Javier entró, con la cara enrojecida y apestando a alcohol, aunque apenas era mediodía. Lanzó una bolsa de plástico negra sobre mi mesa de trabajo, haciendo temblar la lámpara. ¿Has terminado ya? El cliente no para de llamar. ¿Por qué tardas tanto? Fruncí el ceño ligeramente, pero mantuve la calma. Con cuidado, Javier. Acabo de pegar las piezas. La resina aún no ha secado del todo. Estará listo esta tarde. Dile al cliente que espere un poco. Javier bufó, sacó un paquete de tabaco y se dispuso a encender un cigarrillo. Lo detuve al instante. No fumes aquí. Los disolventes son inflamables. Sal al patio si quieres fumar. Me lanzó una mirada fulminante, pero a regañadientes salió, mascullando insultos por lo bajo. Así era Javier. En la calle, un caballero encantador que hablaba de arte y cerámica con elocuencia. En casa, un patán maleducado. Él solo sabía vender y fanfarronear. Todas las piezas de la herencia familiar y los objetos restaurados milagrosamente pasaban por mis manos. Suspiré, me quité la mascarilla y me sequé el sudor de la frente. El dolor de cabeza volvía a oprimirme. Llevaba días sintiéndome agotada, sin apetito. Pensé en pedirle permiso a mi suegra por la tarde para ir al médico. Al subir a la vivienda principal, encontré a Carmen sentada en un vargueño antiguo, contando dinero. Llevaba unas gafas de lectura caídas sobre la nariz y se humedecía los dedos con saliva para pasar los billetes morados. «Mamá», saludé en voz baja. Carmen no levantó la vista, solo emitió un gruñido. «Mamá», empecé con vacilación, retorciéndome las manos. «No me encuentro muy bien. ¿Podrías darme 50 euros para comprar unas vitaminas e ir al médico?» Carmen detuvo el recuento y levantó lentamente la cabeza, mirándome por encima de las gafas. Su mirada era afilada como un bisturí, recorriéndome de pies a cabeza. «¿Qué acabas de decir? ¿Pedirme dinero?» «Sí, es que llevo varios días mareada». Carmen soltó una risa seca y dejó caer el fajo de billetes sobre la madera. «Vaya, te comportas como si fueras una marquesa. Un poquito de trabajo y ya te estás quejando. En esta casa tienes comida 3 veces al día, un techo y toda la ropa que quieres. Y a la mínima oportunidad, pides dinero. ¿Crees que el dinero crece en los árboles del retiro?» Agaché la cabeza, sintiendo la humillación como un nudo en la garganta. «Pero el plato que acabo de restaurar. Javier dijo que lo vendería por 20.000 euros. Yo solo te pido 50. Carmen golpeó la mesa con la mano. Su voz se convirtió en un siseo. «Ah, mira qué lista. ¿Ahora te atreves a echarme cuentas?» Esos 20.000 euros son gracias a las relaciones públicas de Javier, a su labia para encontrar clientes. Tu trabajo de pintarrajear no vale ni una 10ª parte. Llegaste a esta familia sin dote y sin oficio. Te di un trabajo y un lugar donde vivir. Deberías estar agradecida de por vida.
parásita y encima exigente. Sus palabras eran como agujas clavándose en mi orgullo. Yo era la principal restauradora de esa casa. Sin mí, todos esos objetos rotos no serían más que basura, pero para ellos, yo solo era una sirvienta sin sueldo, una máquina de hacer dinero que respiraba. En ese momento, Javier entró desde el patio. Al ver la tensión, preguntó con arrogancia: «¿Qué pasa aquí? Tu mujer me está pidiendo un sueldo. Dice que la exploto. A ver si la educas un poco», gritó Carmen, añadiendo leña al fuego. Javier se giró hacia mí, con una mirada gélida. «¿Otra vez con tus tonterías? ¿No puedes estar tranquila? Solo he pedido dinero para ir al médico». Intenté contener las lágrimas mientras me explicaba. «¿Médico? ¡Qué tontería! Venga, a trabajar y termina el plato. Esta noche tengo que entregarlo». Dicho esto, se dio la vuelta y se fue, sin importarle lo más mínimo mi estado. Carmen sonrió con suficiencia, cogió un billete de 50 euros y lo tiró al suelo, a mis pies. «Toma, cógelo y lárgate. Y no quiero volver a oír ni una sola queja más». Me quedé inmóvil, mirando el billete arrugado sobre las baldosas hidráulicas. Las lágrimas caían sin control. Me agaché y lo recogí. No por codicia, sino por necesidad. Necesitaba vivir, necesitaba estar sana. Y sobre todo, empecé a darme cuenta de que mi sumisión estaba alimentando a los monstruos de esa casa. Antes de la escena en el hotel, esa misma mañana, tuve una reunión importante. Elegí una tetería escondida en una callejuela cerca del Paseo del Prado. Un lugar de absoluta tranquilidad, ajeno al bullicio de los últimos días del año. El aire olía a incienso y a música de meditación. El señor Mateo Vargas ya me estaba esperando. Era un hombre de unos 60 años, delgado pero de porte distinguido, con una mirada viva e inteligente tras unas gafas de montura dorada. Era una leyenda en el mundo de los anticuarios de Madrid, alguien a quien todos en el gremio respetaban. Y también era mi antiguo mentor, la persona a la que más admiraba. Al verme entrar, asintió levemente y me sirvió una taza de té de jazmín caliente. «Has llegado muy puntual. Buenos días, señor Mateo. ¿Cómo va todo por allí?», pregunté, yendo directamente al grano. El señor Vargas tomó un sorbo de té. Una sonrisa enigmática se dibujó en sus labios. «El pescado ya está en el anzuelo. Esta mañana, el banco ha congelado la cuenta de Carmen a petición del juzgado. Del 1.000.000 de euros de depósito que mi gente les transfirió, ya se ha gastado la mitad en pagar las deudas de juego de Javier y en caprichos para aparentar. Ahora es insolvente», asentí, sintiendo una profunda satisfacción. El plan avanzaba milimétricamente. «¿Han intentado contactar con usted?». «Por supuesto. Javier ha llamado a mi asistente sin parar desde anoche. Y Carmen se presentó esta mañana en mi despacho, llorando y suplicando una reunión para negociar, pero ordené que la echaran. Le dije que un contrato es un contrato. Si lo incumplen, deben pagar la penalización. Si no hay dinero, se ejecutan los bienes». El señor Vargas sacó un dossier de su maletín. «Aquí está la documentación legal para el embargo. La casa de la calle del Prado y la tienda de antigüedades fueron puestas como aval para el contrato de compraventa del jarrón de Manises. Al violar la cláusula sobre el personal de supervisión, han incurrido en un incumplimiento grave de contrato. ¿Sabes lo que eso significa?». «Que lo pierden todo», respondí con voz gélida. El jarrón de Manises era la clave de todo. Una trampa sofisticada que el señor Vargas y yo habíamos preparado meticulosamente. Para los Mendoza era una joya de la familia, una pieza de valor incalculable que salvaría su economía en ruinas, pero en realidad era una falsificación que yo misma había creado 3 años atrás. Durante noches en vela en mi taller, usé una arcilla especial mezclada con una pequeña proporción de hueso animal calcinado para darle una translucidez y un brillo únicos. El esmalte azul cobalto lo preparé siguiendo una fórmula secreta de mi bisabuelo, pero añadí deliberadamente un tipo de ácido orgánico muy suave. Este ácido permanecía latente bajo el esmalte, pero al exponerse a la humedad del invierno madrileño durante el tiempo suficiente, activaría un proceso de craquelado interno. El señor Vargas me miró, con una mezcla de preocupación y admiración. «Isabel, ¿estás segura de que quieres llegar hasta el final? A fin de cuentas, fueron tu familia». Dejé la taza sobre la mesa. El sonido de la porcelana contra la madera fue seco y cortante. «¿Familia? Señor Mateo, usted sabe perfectamente lo que me hicieron. Aquella noche, si no fuera por la portera que llamó a la ambulancia,
Habría muerto desangrada en el suelo del portal. No solo mataron al hijo que llevaba dentro, mataron también la bondad que había en mí. Respiré hondo para calmar la ira que me subía por dentro. ¿Dónde está el jarrón ahora? Guardado en la caja fuerte de los Mendoza. Lo custodian como si fuera el santo grial, sin saber que ese grial está a punto de hacerse añicos. El señor Vargas sonrió con desdén. Hoy, 31 de diciembre, es la fecha límite para la entrega. Necesitan tu firma para certificar el estado del jarrón y recibir los 2 millones restantes. Sin tu firma, no solo pierden el depósito, sino que además deben pagar la penalización y pierden la casa. Exacto. El señor Vargas asintió. Y te están buscando como locos. ¿Qué piensas hacer? Miré por la ventana. Las luces de Navidad parpadeaban con el viento. Apareceré. Pero el precio de mi firma no será barato. Quiero recuperar todo lo que me pertenece. Y todo lo que me deben. El señor Vargas me observó fijamente por un momento, y luego dio una palmada en la mesa. De acuerdo. Te apoyaré hasta el final. En esta partida, tú eres la reina. Y yo solo preparo el tablero. Demuéstrales de qué está hecha una García. Sonreí. Una sonrisa fría pero llena de determinación. Mañana. Del 31 de diciembre. El momento del fin. Y, también, del principio. Familia Mendoza, esperadme. El recuerdo de aquella noche siempre vuelve en mis pesadillas, tan nítido y doloroso como si hubiera ocurrido ayer. Era una noche de diciembre, con una lluvia helada y un viento cortante que se colaba por las rendijas de las ventanas con un silbido siniestro. Javier trajo a casa a un hombre corpulento, presentándolo como el director de una promotora inmobiliaria que buscaba un regalo importante para su jefe. Se sentaron en el salón, bebiendo whisky y hablando de arte y del valor atemporal de la cerámica. Yo estaba en la cocina preparando unas tapas cuando oí la voz fanfarrona de Javier. No se preocupe. Este es un jarrón de fajalauza auténtico. Del siglo XV. Recuperado de un yacimiento. En toda España solo hay 2 como este. Uno está en el Museo Arqueológico y el otro, aquí. El corazón me dio un vuelco. Sabía de qué jarrón hablaba. Era una pieza de cerámica, granadina con motivos azules y blancos, pero por Dios, era falso. Yo misma lo había hecho hacía 2 meses por encargo de un chamarilero del Rastro, pero como el esmalte salió con un pequeño defecto, Javier se lo quedó para decorar. ¿Cómo se atrevía a venderlo como una pieza auténtica a un cliente importante? Corrí al salón, secándome las manos. Javier sostenía el jarrón, iluminando la base con la linterna del móvil para mostrarle al cliente el sello falso que yo había grabado. «Javier», dije con voz temblorosa. Él se giró, con los ojos inyectados en sangre por el alcohol. «¿Qué pasa?» «Estoy con un cliente. Las mujeres no os metáis en estas cosas. Vuelve a la cocina. Necesito hablar contigo un momento. Es urgente». El cliente nos miró con recelo. Javier, furioso, dejó el jarrón sobre la mesa y me arrastró hacia la escalera de madera que subía al 2.º piso. «¿Estás loca? ¿Quieres arruinarme el negocio?» Siseó entre dientes. «No puedes vender ese jarrón», susurré, intentando que el cliente no nos oyera. «Es la réplica que hice, la que salió mal. Si lo vendes y lo llevan a un experto, acabarás en la cárcel. Ese hombre tiene poder. No seas idiota. Cállate la boca». Javier me miró con furia. «Ya he cobrado un adelanto de 5.000 euros. Necesito el dinero para pagar una deuda de juego. Como digas una sola palabra más, te mato. No, no dejaré que lo hagas. Es una estafa de mucho dinero. Es un delito grave. Devuélvele el dinero». Le agarré de la manga de la chaqueta, decidida a detenerlo. La rabia explotó en sus ojos. Javier, siempre preocupado por las apariencias y ahora desesperado por sus deudas, me vio como un obstáculo en su camino. «Suéltame, loca». Me abofeteó con todas sus fuerzas. El golpe me dejó aturdida, con un pitido en los oídos. Retrocedí tambaleándome. «¿Te atreves a pegarme?» «No solo te pego. Si eres lista, te callarás». Aún así, intenté correr hacia el salón para contarle la verdad al comprador. No podía permitir que mi marido, por muy despreciable que fuera, acabara en la cárcel, ni quería vivir con ese peso en mi conciencia. Javier, fuera de sí, me agarró del pelo y tiró de mí hacia atrás. En el forcejeo, al borde de la escalera, me empujó con ambas manos. «Desaparece de mi vista». Sentí un vacío bajo mis pies. Intenté agarrarme a algo, pero solo encontré aire.
Rodé escaleras abajo, golpeándome contra los escalones de madera hasta aterrizar en el frío suelo de baldosas del recibidor. Un dolor agudo recorrió mi espalda y se concentró en mi vientre. Yacía en el suelo, aturdida, intentando levantar la cabeza sin éxito. Un líquido cálido empezó a fluir de entre mis piernas, empapando mi vestido. Sangre. Un charco de sangre roja extendiéndose sobre las baldosas. Arriba, en la escalera, Javier se quedó paralizado un segundo, pálido como un muerto. Pero la voz del cliente lo llamó desde el salón. «Señor Mendoza, ¿está todo bien?» «Que tengo que irme». Javier me miró a mí y luego miró hacia el salón. Una elección cruel brilló en sus ojos. Se dio la vuelta, se ajustó la chaqueta y caminó hacia su cliente, dejándome tirada en un charco de mi propia sangre y un dolor insoportable. «Ayuda. Mi hijo», susurré con un hilo de voz, mientras las lágrimas brotaban. Solo la portera, una mujer mayor, subió corriendo al oír el ruido. Al verme, gritó horrorizada. «Dios mío, señora Isabel. Sangre, cuánta sangre. Una ambulancia. Llamen a una ambulancia». Mi conciencia se desvaneció. Lo último que recuerdo es el techo dando vueltas y el sonido de la lluvia cayendo afuera, tan fría e indiferente como el corazón de la gente de esa casa. El olor a desinfectante me despertó. Abrí los ojos y me vi en una habitación blanca, con la garganta seca y un dolor sordo en el bajo vientre. Me llevé la mano al abdomen. Estaba vacío. Una sensación de vacío y horror me invadió. Había perdido a mi hijo, un bebé de 3 meses, al que ni siquiera le había puesto nombre, al que no había llegado a ver. La puerta se abrió. Esperaba ver a Javier, o al menos un atisbo de arrepentimiento en su rostro. Pero no, era Carmen. Vestía elegantemente, con un bolso de Hermès, pero su rostro era una máscara de frialdad. Se sentó en una silla junto a mi cama, sin una palabra de consuelo, sin preguntar por mi salud. Dejó una hoja de papel sobre la mesilla. «¿Ya te has despertado? Pues firma aquí». Miré el papel, una solicitud de divorcio de mutuo acuerdo. Debajo, una declaración manuscrita. Yo, Isabel García, declaro que el accidente ocurrido fue producto de un descuido por mi parte, sin implicación de terceros. La miré, incrédula. «Carmen, acabo de perder a tu nieto». Carmen esbozó una media sonrisa, su voz cortante. «¿Nieto? ¿Quién sabe si era mi nieto o de origen desconocido? Pero eso ya no importa. Lo que importa es que no perjudiques a Javier. Está a punto de cerrar unos negocios muy importantes y no puede verse envuelto en denuncias ni escándalos de malos tratos». «¿Qué está diciendo?» «Él me empujó. Él mató a mi hijo». Sollocé. «Cállate», siseó Carmen con una autoridad implacable. «¿Tienes pruebas?» «He borrado las grabaciones de las cámaras de seguridad. Si armas un escándalo, nadie te creerá. La gente solo verá que fuiste torpe y te caíste». Me acercó los papeles. «Firma. Si firmas, mi familia pagará todos los gastos del hospital y te dará 5.000 euros para que te recuperes. Si no, arréglatelas como puedas. En nuestra casa ya no hay sitio para una nuera que solo trae desgracias». «No firmo». «Sois unos monstruos», grité, usando las pocas fuerzas que me quedaban. Carmen se levantó, mirándome con una mezcla de lástima y desprecio. «Sé inteligente. Isabel, por cierto, Sofía, la novia de Javier, está embarazada de un niño. Ya lo han confirmado con una ecografía. Es idéntico a Javier. Si te quedas en esa casa, solo serás una molestia. Déjanos en paz y ahórrate problemas». Aquella noticia fue como un rayo. Sofía, la chica del bar que Javier frecuentaba. Llevaban juntos mucho tiempo, y ahora ella estaba embarazada. Mi hijo había muerto para dejarle sitio al suyo. El dolor extremo se convirtió en un vacío aterrador. Miré a Carmen, miré los papeles del divorcio, y luego miré por la ventana del hospital, donde los árboles perdían sus últimas hojas. En ese instante, mi antiguo yo, la Isabel sumisa y resignada, murió junto a mi hijo nonato. Un fuego de odio empezó a arder sobre las cenizas, frío e implacable. «De acuerdo. Firmaré». Mi voz sonó hueca, sin una lágrima. Carmen se sorprendió por mi cambio de actitud, pero luego sonrió, satisfecha. «Así me gusta. Una chica razonable». Cogí el bolígrafo. Mi mano temblaba, pero mi firma fue firme. Sin que Carmen se diera cuenta, fotografié con el móvil la declaración forzada y grabé toda la conversación. Le entregué los papeles, el dinero del hospital y los 5.000 euros, por transferencia, ahora mismo. Y a partir de hoy,
Mi relación con la familia Mendoza ha terminado. Carmen cogió los papeles con aire de superioridad. Tranquila. A mi familia no le falta calderilla para ti. Se dio la vuelta y se fue sin mirar atrás. Me hundí en la almohada y me tapé la cabeza con la manta. En la oscuridad, me mordí el labio hasta sangrar para no gritar. Le juré al espíritu de mi hijo que les haría pagar por cada gota de sangre, por cada lágrima, un precio más alto que sus propias vidas. Mi venganza comenzó en ese mismo instante. Una semana después de salir del hospital, me escondí del miserable piso de alquiler que había cogido. Necesitaba un espacio para respirar, y sobre todo para encontrarme con la persona que me ayudaría a darle la vuelta a la partida. El lago del Retiro. En una tarde ventosa, sus aguas grises y agitadas. Elegí una cafetería tranquila y apartada, cerca del paseo de coches. Pedí un café con leche caliente y abracé la taza para sentir algo de calor. Mi cuerpo aún estaba débil, pero mi mente estaba más lúcida que nunca. La lucidez que nace del dolor extremo. 15 minutos después, un coche negro se detuvo en la puerta. Entró el señor Mateo Vargas. Llevaba un largo abrigo y un sombrero. Parecía un caballero salido de una película antigua de Madrid. Miró a su alrededor y se dirigió a mi mesa. Me levanté para saludarle. Buenas tardes, señor Mateo. El señor Vargas me hizo un gesto para que me sentara. Su rostro mostraba algo de pena al ver mi aspecto demacrado. Siéntate. Niña, acabas de salir del hospital. ¿Por qué no descansas? Ya no tengo tiempo para descansar, señor Mateo, respondí con voz ronca pero firme. Necesito que me ayude con algo. A cambio, yo le ayudaré a cobrarse con intereses la deuda de honor que la familia Mendoza tiene con usted desde hace años. El señor Vargas frunció el ceño, pidió un té y se giró hacia mí, con mirada inquisitiva. ¿Conoces esa historia? Lo sé todo. Lo miré directamente a los ojos. Hace 10 años, el padre de Javier le estafó vendiéndole un azulejo mudéjar falso por el valor de un piso en el barrio de Salamanca. El gremio se rió de usted. Perdió prestigio y dinero. Siempre ha esperado la oportunidad de darles una lección, ¿verdad? El señor Vargas guardó silencio, y luego se echó a reír. Una risa seca, que resonó en el local. Esta chica es increíble. Pensaba que solo sabías de arcilla y esmaltes. Sí, odio a los Mendoza hasta la médula. Pero el viejo Mendoza murió, y lo que queda, Carmen y Javier, están casi acabados. No necesito hacer nada. Están casi acabados, pero no del todo. Apreté los puños. Quiero que lo pierdan todo, que sientan lo que es ser traicionado y arrojado a la calle como un perro. Tengo un plan, pero necesito que usted interprete el papel del comprador generoso. Empecé a exponerle mi plan. Le hablé del jarrón de manises que había creado en secreto 3 años atrás, en mis noches de insomnio, una pieza tan perfecta que casi me engañó a mí misma. La había escondido en el almacén, entre los trastos viejos, esperando su momento. Puedo convertirlo en el tesoro de sus vidas, y también sé cómo convertirlo en un montón de añicos en el momento justo, dije con frialdad. El señor Vargas escuchaba atentamente. Sus ojos brillaban tras las gafas. Era un experto. Entendía el valor de una trampa bien diseñada. ¿Quieres decir que la trampa está en tu propia obra? Sí, usaré una técnica de esmalte de craquelado retardado. Mezclo en el vidriado un ácido orgánico muy suave, extraído de una resina vegetal fermentada. Una vez cocida la pieza, el ácido permanece inactivo, pero tras un mes de exposición a la humedad y a la luz, corroe la estructura del esmalte desde dentro, creando microfisuras que se expanden. Al cabo de unos 50 días, el jarrón se desmorona por sí solo, sin que nadie lo toque. El señor Vargas se estremeció. Me miró como a un ser extraño. ¿Dónde aprendiste esa técnica? En el diario de mi bisabuelo. Él lo llamaba las lágrimas de la cerámica. La cerámica también sufre, señor Mateo. El señor Vargas reflexionó. Había riesgos, pero el beneficio de quedarse con el patrimonio de los Mendoza y vengar la antigua afrenta era demasiado grande. Además, vio en mis ojos el fuego del odio, un fuego capaz de quemarlo todo. De acuerdo. Jugaré esta partida contigo. El señor Vargas asintió con decisión. Mandaré a mi gente para que contacten con Javier, pero tienes que asegurarte de una cosa. Debes volver a esa casa. Lo sé, asentí, tragándome el amargor. Debo volver para activar la trampa. Solo si soy yo quien restaura el jarrón, se lo creerán. La reunión terminó al anochecer. Me quedé sola, mirando el lago oscurecido. Sabía que el camino sería duro, que tendría que interpretar el papel de esposa tonta y enamorada ante mis enemigos.
pero por mi hijo perdido, estaba dispuesta a convertirme en un demonio. La crisis económica golpeó con fuerza el negocio de antigüedades de los Mendoza. La tienda estaba vacía, sin turistas, y los coleccionistas serios ya conocían las trampas de Javier y lo evitaban. Las deudas se acumulaban. Javier había pedido préstamos a usureros para invertir en bolsa y apuestas deportivas. Ahora los intereses eran desorbitados, y los matones de los prestamistas merodeaban por la puerta a diario. Carmen, acostumbrada a un tren de vida lujoso, había agotado el efectivo. Solo les quedaban antigüedades que no podían vender. Estando en mi piso, recibí un mensaje del señor Vargas. Mi hombre está en camino. Tal como estaba previsto, esa tarde, un coche de lujo se detuvo frente a la tienda de los Mendoza. Un hombre de mediana edad, elegantemente vestido, que se presentó como representante de un fondo de inversión extranjero interesado en arte español, entró en la tienda. Era el Mr. Smith, el hombre de confianza del señor Vargas. Yo no estaba allí, pero a través de una cámara oculta que instalé en mi posterior regreso para restaurar el jarrón, lo vi todo. Los ojos de Javier brillaron al ver la tarjeta de visita del Mr. Smith. Le ofreció asiento, le sirvió una copa y ordenó que sacaran las mejores piezas. Señor, este es un escritorio del siglo XVIII. Un juego de plata. Javier no paraba de hablar. El Mr. Smith apenas les echó un vistazo y negó con la cabeza. Esto es demasiado común. Mi jefe busca piezas únicas, de valor histórico. El dinero no es problema, siempre que la calidad sea excepcional. Carmen, al oír el dinero no es problema, se removió inquieta en su asiento. Le dio una patada a Javier por debajo de la mesa. Tenemos muchas más piezas de valor guardadas. Si quiere, le pido a mi hijo que se las muestre. El Mr. Smith bebió un sorbo de su copa y dijo lentamente: He oído el rumor de que la familia Mendoza posee un jarrón de manises del siglo XV. Una pieza encargada por la realeza. Mi jefe está muy interesado. Si es auténtico, estamos dispuestos a pagar 3 millones de euros. 3 millones de euros. La cifra fue como una explosión. A Javier se le cayó el mechero de las manos. Carmen se quedó boquiabierta. Casi se cae de la silla. 3 millones era una suma inimaginable, suficiente para pagar todas sus deudas y vivir como reyes el resto de su vida. ¿3 millones de verdad, señor?, balbuceó Javier. Al contado. Si la pieza es auténtica, dejamos un depósito de 1 millón de euros ahora mismo, respondió el Mr. Smith, con la calma de quien está acostumbrado a mover grandes sumas. Pero tanto Javier como Carmen sabían en qué estado se encontraba ese jarrón. Era la réplica que yo había hecho 3 años atrás. Javier la había despreciado por tener un aspecto poco convincente, y la arrinconó en el almacén, donde un gato la tiró y se rompió un trozo del borde. Ahora mismo, era solo un montón de cerámica rota. A Javier le corrió un sudor frío. Miró a su madre buscando ayuda. Carmen tragó saliva, intentando mantener la compostura. Ese jarrón es, en efecto, el tesoro de nuestra familia, pero ahora mismo está en una cámara de conservación especial. Y no podemos sacarlo. No hay problema. El Mr. Smith se levantó. Les doy un mes para prepararlo. Volveré entonces para verlo. Si es como dicen los rumores, la transferencia será inmediata. Pero recuerden, mi jefe es muy exigente. La pieza debe estar en perfecto estado. Se fue, dejando a Javier y a Carmen sumidos en la euforia del dinero y la angustia del problema. «Mamá, ¿qué hacemos?» «El jarrón está roto», se lamentaba Javier. Carmen paseaba por la habitación, pensativa. «Pues habrá que arreglarlo. Son 3 millones de euros, hijo. Ni vendiendo la casa sacaríamos esa cantidad. Hay que encontrar a alguien que lo repare ya». «¿Pero quién? Ningún restaurador de fuera tiene ese nivel. Y si se descubre que es una falsificación, estamos perdidos». Ambos se quedaron en silencio. A los dos se les vino a la mente la misma persona, la única con manos de oro capaces de convertir un trozo de cerámica rota en una obra de arte, y la única que conocía el secreto para envejecer el esmalte. «Hay que llamar a Isabel», dijo Carmen con rotundidad. «Solo ella puede hacerlo. Pero la acabamos de echar y la forzamos a divorciarse. ¿Crees que querrá volver?», dudó Javier. Carmen sonrió con malicia. «Usa tu labia. Engáñala un poco. Está loca por ti, y ahora está sola y enferma. Prométele que la traerás de vuelta, que te arrepientes de todo. Se lo creerá. Cuando tengamos el dinero, la volvemos a echar. Y punto». Sentada frente al ordenador,
Escuché toda su conspiración. Sonreí con amargura. Tal como dijo el señor Vargas, la codicia los guiaría directos a la trampa. El pez había picado. Era hora de recoger el sedal. 3 días después, Javier apareció en mi piso de alquiler. Traía un ramo de rosas mustias comprado deprisa y una cara de arrepentimiento tan falsa que daba náuseas. Abrí la puerta, fingiendo sorpresa y miedo, el papel perfecto de una mujer maltratada que aún siente algo por su verdugo. Javier, ¿qué haces aquí? Se arrodilló en el felpudo y me cogió las manos. Isa, lo siento. He sido un cabrón. Estos meses sin ti han sido un infierno. Mamá también se arrepiente. Me ha pedido que venga a buscarte. Por favor, perdóname. Aparté mis manos, con los ojos llenos de lágrimas. Mataste a mi hijo. ¿Cómo te atreves a venir? Lo sé. Sé que lo que hice no tiene perdón. Pero por favor, la familia está en la ruina. Si no nos ayudas, mi madre y yo acabaremos en la cárcel. ¿De verdad quieres verme entre rejas? Empezó con su discurso lastimero, inventándose todo tipo de desgracias para darme pena. Guardé silencio, fingiendo una lucha interna. Finalmente, asentí levemente. Volveré, pero no por ti, sino para recuperar mi honor. No quiero que la gente diga que la familia de mi marido me echó a la calle. Javier, loco de alegría, me llevó de vuelta a la casa de la calle del Prado. Al entrar, la misma sensación de frialdad me invadió. Carmen me recibió con una sonrisa forzada. Ordenó a la asistenta que limpiara mi antiguo taller. Ni una disculpa por el embarazo perdido, ni una pregunta por mi salud. Solo les interesaban mis manos. Esa misma noche Javier me trajo los trozos del jarrón de Manises. ¿Crees que puedes arreglarlo? Pagan 3 millones de euros por él. Cogí los fragmentos. Estando tan roto, es muy difícil. Por favor, inténtalo. Si esto sale bien, te compensaré por todo. Te juro que nunca más volveré a fallarte. Prometió. Asentí. Necesito un mes. Y durante ese mes, nadie puede entrar al taller a molestarme. Necesito concentración absoluta. De acuerdo. De acuerdo. Lo que tú quieras. La puerta del taller se cerró. Sola en mi mundo, comencé la mayor actuación de mi vida. No estaba simplemente reparando un jarrón. Estaba fabricando una bomba de relojería. Usé una resina especial mezclada con polvo de oro para unir los fragmentos. Una técnica japonesa de kintsugi, que de cara al exterior, aumentaría el valor de la pieza. Pero en el esmalte de la capa final, preparé el veneno. Saqué de mi maleta un pequeño frasco con un líquido transparente. Era el ácido orgánico. Lo mezclé con el barniz y lo apliqué meticulosamente sobre toda la superficie. Cada pincelada era una maldición. Esta por mi hijo nonato. Esta por la bofetada y el empujón por las escaleras. Y esta por los papeles del divorcio en el hospital. Trabajé sin descanso, sin comer ni dormir. Carmen se asomaba de vez en cuando, y al verme tan concentrada, parecía satisfecha. Me traía la comida, con una voz empalagosamente dulce. Ánimo, hija, cuando acabes te daré dinero para que vayas a un spa. Yo aceptaba la comida, agachando la cabeza y agradeciéndolo en voz baja, pero por dentro sentía un profundo desprecio. Estaba engordando al pollo antes de matarlo, pero ella no sabía que este pollo ya había afilado sus garras. 28 días después, el jarrón estaba terminado. Era espectacular. El esmalte azul cobalto era profundo como el océano, brillante, sin un solo defecto. Nadie podría ver las microfisuras que se estaban formando silenciosamente bajo esa capa perfecta. Llamé a Javier. Al ver el jarrón, sus ojos se abrieron como platos. Extasiado. Dios mío, es una obra maestra. Eres mi salvadora. Intentó abrazarme, pero retrocedí. No me toques. Estoy muy cansada. Claro, claro. Descansa. Voy a llamar al comprador para que venga a verlo. Vi cómo se llevaba el jarrón escaleras arriba, radiante de felicidad. La parte más difícil de la obra había terminado. Ahora solo quedaba apretar el nudo. La firma del contrato tuvo lugar en el salón de la casa. El Mr. Smith vino con un abogado y 2 guardaespaldas. El ambiente era solemne y tenso. Javier y Carmen, vestidos de punta en blanco, estaban sentados nerviosamente. El jarrón de Manises, dentro de una urna de cristal, brillaba bajo la lámpara. El Mr. Smith, con guantes blancos, lo examinó con una lupa de joyero. El corazón de Javier latía con fuerza, su frente perlada de sudor. Yo estaba en un rincón, con las manos juntas,
fingiendo preocupación. Tras 15 minutos, el Mr. Smith se quitó la lupa y asintió. La pieza es perfecta, el craquelado es natural, la pasta es antigua. Los motivos son exquisitos. Mi jefe estará muy satisfecho. Javier soltó un suspiro de alivio. Carmen sonreía de oreja a oreja. Ya se lo dije. Las piezas de mi casa son las mejores de todo Madrid. El abogado sacó un grueso contrato. Aquí está el contrato de compraventa. Valor total: 3 millones de euros. 1 millón de depósito a la firma. El resto se pagará en la entrega, el 31 de diciembre. Javier cogió el bolígrafo, dispuesto a firmar, pero el abogado lo detuvo. Un momento. Hay una cláusula adicional muy importante. Por favor, lea atentamente la cláusula octava. Javier frunció el ceño y leyó en voz alta. Cláusula octava. Para garantizar la integridad y el valor de la pieza, la parte vendedora se compromete a mantener una supervisión continua en el lugar de custodia desde la firma hasta la entrega, manteniendo al personal de supervisión declarado a la parte compradora. La parte compradora solo aceptará la entrega con el acta de conformidad y la firma de la supervisora en el día de la entrega. Cualquier cambio de personal, interrupción de la supervisión o ausencia de la supervisora durante dicho periodo se considerará un incumplimiento grave del contrato. En tal caso, la parte vendedora deberá devolver la totalidad del depósito y abonar una penalización equivalente al doble del mismo. Javier levantó la vista. Confundido. ¿Por qué tantas complicaciones? Mi mujer vive aquí. No se va a ir a ninguna parte. El Mr. Smith habló con seriedad. Es un requisito indispensable. Sabemos que la señora García es una de las mejores restauradoras. Solo ella conoce el estado real del jarrón. No confiaremos en que nadie más lo toque. Si no aceptan esta cláusula, cancelamos el trato. Carmen intervino rápidamente. De acuerdo. Aceptamos todo. Isabel es mi nuera. Si no firma ella, ¿quién va a firmar? Faltaría más. Le dio un codazo a Javier, que asintió repetidamente. Sí, claro, firmo. Mi mujer me obedece en todo. Me miró con aire autoritario. Me acerqué, con la cabeza gacha. Sí. Haré lo que mi suegra y mi marido digan. Javier firmó el contrato. Carmen firmó como testigo. Finalmente, cogí el bolígrafo. En el momento en que la punta tocó el papel, sentí que estaba firmando la sentencia de muerte de su codicia. Contrato firmado. Sonó la notificación en el móvil de Carmen. El 1.000.000 de euros ya estaba en su cuenta. Abrazó el teléfono, besando la pantalla. Javier estrechaba la mano del Mr. Smith, riendo como un loco. Se habían olvidado de que la cláusula octava era el grillete que acababan de ponerse. Confiaban demasiado en que yo era la nuera sumisa, la esposa abnegada, la parásita que no se atrevería a abandonarles. No sabían que solo estaba esperando el día D para que la trampa se cerrara sobre ellos. El Mr. Smith me guiñó un ojo discretamente y se fue. Sonreí. Una de las pocas sonrisas sinceras de los últimos tiempos. El 23 de diciembre, día del sorteo de la Lotería de Navidad, Madrid estaba cubierta por una llovizna persistente. Pero el ambiente festivo lo inundaba todo. La gente compraba los últimos regalos, celebraba con amigos. En la casa de los Mendoza también prepararon una gran cena. Carmen, con 1.000.000 de euros en el bolsillo, estaba eufórica. Había pagado algunas deudas, se había ido de compras y había renovado la tienda. Yo estaba en la cocina cuando sonó el timbre. La asistenta fue a abrir y volvió corriendo, alterada. Señora, hay una chica embarazada en la puerta buscando al señorito Javier. Me quedé helada. Sofía. Subí al salón. Sofía llevaba un vestido de maternidad ajustado, presumiendo de su vientre. Iba muy maquillada, y su perfume empalagoso lo impregnaba todo. Javier estaba allí, incómodo pero visiblemente contento al ver su barriga. Hola. Suegra. Soy Sofía, la novia de Javier. Le traigo a su nieto para que lo conozca. Los ojos de Carmen brillaron al ver el vientre. Llevaba años deseando un heredero varón. Yo, su nuera estéril, como ella decía, y que acababa de sufrir un aborto, sobraba por completo. ¡Ay, qué alegría! Pasa, pasa, hija. Carmen acompañó a Sofía hasta el sofá principal, un lugar en el que yo nunca había tenido permiso para sentarme. Me quedé en medio del salón, de pie, aún con el cucharón de la sopa en la mano. Mamá, ¿quién es ella? Carmen se giró bruscamente. Su sonrisa desapareció, reemplazada por su habitual expresión fría y cruel. ¿A qué viene esa pregunta?
¿Estás ciega o qué? Es la madre de mi nieto. Pero yo sigo siendo la esposa legal de Javier. ¿Legal? ¿Qué legal ni qué demonios? Gritó Javier. Firmaste el divorcio, solo que aún no lo he presentado en el juzgado. Ahora esta familia tiene un heredero. Deberías saber cuál es tu sitio y largarte. Miré a Javier y luego a Carmen. ¿De verdad pensáis echarme hoy? ¿Y el contrato del jarrón? ¿Habéis olvidado la cláusula octava? Carmen se rió con desprecio. ¿Me estás amenazando? El contrato dice que necesitamos tu firma el día de la entrega. De aquí al 31 de diciembre queda más de una semana. Lárgate de mi vista. El día 31 te llamaremos para que vengas, firmes y te vayas. Podemos falsificar que has estado supervisando. Te daremos una buena propina. Con lo pesetera que eres, vendrás corriendo. Exacto, intervino Sofía con voz melosa. Deberías irte para que nuestra familia pueda reunirse. Tu presencia aquí es incómoda y afecta a mi embarazo. Javier se acercó. Me arrancó el cucharón de la mano y lo tiró al suelo. ¿Lo has oído? Sube. Recoge tus cosas y vete. No me obligues a usar la fuerza. Creían que yo seguía siendo la misma Isabel débil, enamorada y codiciosa. Pensaban que bastaría con un silbido para que volviera corriendo como un perrito. ¡Qué arrogantes! Los miré a todos, uno por uno. No lloré. Mis lágrimas se habían secado aquella noche en el hospital. De acuerdo. Me iré. Pero recordad este día. Sois vosotros quienes me estáis echando. Subí a mi cuarto y metí algo de ropa en una maleta vieja. No me llevé nada de valor. Solo la ecografía de mi hijo perdido. Cuando bajé, la familia estaba sentada a la mesa, riendo y celebrando. Javier le servía comida a Sofía. Carmen acariciaba la barriga. Nadie me miró. Salí por la puerta. La lluvia seguía cayendo. El viento frío me golpeó. Pero no lo sentí. Mi corazón ardía de odio. Estaban metiendo al enemigo en casa sin saberlo, y yo me iba para preparar el golpe de gracia final. El taxi que había llamado ya esperaba. Miré la casa del número 18 de la calle del Prado por última vez. La puerta se cerró de golpe a mi espalda, cortando todo lazo. Adiós. Nos vemos el día de vuestra ruina, susurré al viento. La cláusula octava había sido oficialmente violada. La trampa se había cerrado. 28 de diciembre. El espíritu de la Navidad aún flotaba en Madrid. El olor a castañas asadas, a churros con chocolate, se mezclaba en el aire. Pero en el número 18 de la calle del Prado, la atmósfera era de plomo. Carmen, sentada en el vargueño, daba largas caladas a un cigarrillo electrónico, llenando la estancia de humo. Desde que me echó, estaba feliz, creyendo que se había librado de mí y que pronto recibiría los 2 millones restantes. Javier, con las piernas cruzadas, miraba modelos de coches de lujo en su móvil. Sofía estaba tumbada en el sofá, comiendo polvorones y viendo una película. De repente, el ruido de una moto se detuvo en la puerta. Un mensajero entró con un sobre acolchado, con el sello de un bufete de abogados. ¿La casa de la señora Carmen Mendoza? Entrega urgente. Carmen, extrañada, le hizo un gesto a Javier para que lo cogiera. Javier firmó y rasgó el sobre. Sacó un fajo de papeles y sus ojos recorrieron las primeras líneas. Su rostro cambió de color, pasando de un rosado saludable a un blanco ceniciento. Su mano temblaba tanto que los papeles crujían. ¿Qué es? ¿Las escrituras? Preguntó Carmen. Mamá, estamos acabados, balbuceó Javier. Los compradores, la gente del Mr. Smith, nos han demandado. Demandado. ¿Por qué? Ya hemos cobrado el depósito. Y el jarrón está aquí. Javier, tragando saliva, le pasó los papeles, señalando un párrafo en negrita. En virtud de la cláusula octava del contrato de compraventa, la parte compradora ha verificado que, con fecha 23 de diciembre, la parte vendedora rescindió unilateralmente el derecho de residencia y trabajo de la experta restauradora, la señora Isabel García. Esta acción constituye un incumplimiento grave del compromiso relativo al personal de supervisión. Carmen le arrebató los papeles. Se puso las gafas y leyó. Cuanto más leía, más se le desorbitaban los ojos. Por la presente, la parte compradora declara la rescisión del contrato y exige la devolución del depósito de 1.000.000 euros y el pago de una penalización por incumplimiento equivalente a 2 millones euros. La cantidad total a abonar es de 3 millones euros en un plazo de 24 horas desde la recepción de esta notificación. Carmen soltó un grito y se le cayó el cigarrillo electrónico. 3 millones. Devolver 1 y pagar 2.
Están locos. Y eso no es todo, mamá. Javier señaló el final del documento. Hemos solicitado al juzgado el embargo preventivo de sus bienes. Todas las transacciones financieras de la señora Carmen Mendoza quedan suspendidas. Como si fuera una señal, el móvil de Carmen sonó. Un mensaje del banco. Le informamos de que su cuenta ha sido bloqueada por orden judicial. A Carmen le fallaron las piernas y se desplomó en el asiento. De ese millón, ya se había gastado medio en pagar las deudas de Javier, en compras y en darle dinero a Sofía para que comprara joyas. Ahora, ¿de dónde iban a sacar 3 millones? Sofía, al oírlo, se levantó de un salto, pálida. Suegra, ¿qué significa eso? ¿Y mi dinero? El oro que compré. Carmen se giró hacia ella, con los ojos inyectados en sangre. Cállate. Todo esto es por tu culpa, por incitarme a echar a Isabel. Yo quería esperar al día 31. Oiga, la decisión fue suya. Ahora me echa la culpa a mí. Cuando la echó, bien contenta que estaba, respondió Sofía sin cortarse. ¿Te atreves a contestarme? Basta de discutir, gritó Javier. Hay que encontrar a Isabel. Hay que llamarla ya. Si ella vuelve y firma que ha estado aquí todo el tiempo, podremos defendernos. Carmen, como un náufrago que encuentra un salvavidas, cogió su teléfono. Sus manos temblorosas marcaron mi número. Rezaba para que la nuera sumisa de siempre contestara y salvara a la familia. Pero se equivocaba. Al otro lado, solo se oía el tono de llamada, frío y definitivo, como la forma en que me habían echado a la calle 5 días antes. Estaba en un salón de belleza de lujo en la calle Serrano. La música suave y el aroma a aceites esenciales me tenían completamente relajada. La manicurista me cuidaba las manos, elogiando mis dedos largos. Mi móvil, boca abajo y en silencio sobre la mesa, no paraba de iluminarse con llamadas entrantes. Eché un vistazo. Mi exmarido, 5 llamadas perdidas. Mi exsuegra, 12. Y un montón de mensajes de números desconocidos. Tomé un sorbo de infusión. Una leve sonrisa se dibujó en mis labios. Podía imaginarme el caos en su casa. Carmen gritando, Javier rompiendo cosas, Sofía planeando su huida. Abrí los mensajes. No por interés, sino para saborear su miedo. Mensaje de Javier. Isa, coge el teléfono. Es de vida o muerte. Dime dónde estás y voy a buscarte. Mensaje de Carmen. Hija, sé que me equivoqué. Fue un arrebato. Vuelve a casa. Te prepararé tu comida favorita. Te daré lo que quieras. Solo vuelve y firma un papel. Al no obtener respuesta, el tono cambió. Javier, no juegues con fuego. ¿Crees que puedes esconderte para siempre? Si no vuelves, te denunciaré por estafa. Carmen, zorra, nos tendiste una trampa. Como no vuelvas, no respondo de mis actos. Iré al pueblo de tus padres y montaré un escándalo. Me eché a reír. ¿Amenazas? A estas alturas... Mis padres habían fallecido hacía mucho tiempo. No tenían a nadie a quien molestar. Cuanto más amenazaban, más demostraban su desesperación. La manicurista me miró. ¿Le pasa algo gracioso, señora? Ah, es que estoy viendo una comedia. Muy buenos actores, pero el guión es un poco pobre. Le envié un mensaje al señor Vargas. El pez agoniza. Están bombardeándome el teléfono. Él respondió al instante. Ignóralos. Hoy es el día para que sientan el miedo. Mañana será la ejecución. Apagué el móvil y lo guardé en el bolso. Admiré mis uñas recién pintadas de un rojo intenso y elegante. El color de la sangre, del renacimiento y de una dulce venganza. Tarde del 28 de diciembre, mientras la gente volvía a casa para reunirse con sus familias, yo disfrutaba de mi libertad. No tenía prisa. Les dejaría pasar la noche más larga de sus vidas, una noche en vela, con el miedo a perderlo todo y la amenaza de la cárcel. Mi silencio era la tortura psicológica más cruel. 29 de diciembre. La noticia del embargo de los Mendoza se extendió como la pólvora entre los prestamistas de Javier. 3 furgonetas se aparcaron frente a la tienda. Un grupo de hombres tatuados, armados con bates de béisbol, irrumpieron en el local. ¿Dónde está Carmen? ¿Dónde está el niñato de Javier? Salid aquí ahora mismo, gritó el cabecilla. Dentro, Javier y Carmen se acurrucaban tras el mostrador. Señores, por favor, calma. En cuanto pueda les pagaré, dijo Javier temblando. Pagarás mis cojones. Sabemos que estáis en la ruina. Si no es con dinero, cobraremos en especie. Destrozadlo todo.
La orden fue ejecutada al instante. Jarrones, platos, figuras. Todo fue hecho añicos. Carmen lloraba a gritos. No, por favor, son antigüedades. Valen mucho dinero. Antigüedades mis narices. Si no hay dinero, me llevo esto. Uno de ellos arrancó un reloj de pared y lo estampó contra el suelo. En medio del caos, Sofía, que observaba desde el piso de arriba, cogió todas las joyas y el dinero que pudo y escapó por la puerta de atrás. Cuando los matones se disponían a entrar en el almacén, sonaron las sirenas de la policía. La patrulla llegó y disolvió el tumulto. Cuando todo volvió a la calma, la tienda parecía un campo de batalla. Carmen estaba sentada en el suelo, entre los escombros, llorando sin consuelo. Javier, con la cabeza entre las manos, estaba desesperado. Lo hemos perdido todo, mamá. Los prestamistas me han amenazado. Si mañana no les devuelvo los 200.000 euros que les debo, me matan. Y los otros nos reclaman 3 millones. ¿De dónde vamos a sacar tanto dinero? Carmen levantó la cabeza, con la mirada perdida. Solo queda una opción: entregar el jarrón. Si lo entregamos, conseguiremos los 2 millones restantes. Con eso pagamos a los matones y salvamos el pellejo. Pero para eso necesitamos la firma de Isabel, gritó Javier. Carmen se mordió el labio hasta sangrar. Se levantó, cogió el móvil roto. Hay que encontrarla. Como sea. Contrata a un detective, localiza su móvil, lo que haga falta. Si tengo que arrodillarme ante ella, lo haré. Toda la noche del 29, mientras la gente se preparaba para la fiesta, la casa de los Mendoza fue un pozo de oscuridad y miedo. Al amanecer del día 30, un detective privado les dio la noticia. La he encontrado. Está en el monasterio de las Descalzas Reales. Javier y Carmen se miraron. En sus ojos brilló la última esperanza del condenado. Salieron corriendo hacia el coche, sin saber que se dirigían al lugar que yo había elegido para su juicio final. Mañana del 30 de diciembre. El monasterio de las Descalzas Reales estaba extrañamente tranquilo y silencioso. La niebla de la mañana envolvía el centro de Madrid en un halo de misterio. Yo estaba de pie, bajo un viejo árbol en el claustro, con la mirada perdida en el patio. Unos pasos apresurados rompieron la paz. Eran Javier y Carmen. Parecían haber envejecido 10 años en una noche. Carmen ya no era la mujer elegante de antes. Su abrigo de piel estaba sucio, su rostro, demacrado. Javier tenía barba de varios días y ojeras profundas. Al verme, Carmen corrió hacia mí, pero no para agredirme. Se arrodilló a mis pies. Isa, te lo ruego, sálvanos. Retrocedí un paso, mirándola con frialdad. Se equivoca. Yo no soy de su familia. Nos divorciamos y usted me despidió. Lo sé. Me equivoqué. Soy una bestia. Soy lo peor. Pégame. Insúltame. Lo que quieras. Pero los matones van a matar a Javier, y los otros nos van a quitar la casa. Si no firmas, estamos muertos. Suplicaba golpeando su cabeza contra las baldosas. Javier se arrodilló a su lado, agarrándose a mi pantalón, con la cara cubierta de mocos y lágrimas. Isa, por favor. Sé que soy un cabrón, pero por los años que pasamos juntos, sálvame. Sofía se ha fugado con todo el dinero. Solo me quedas tú. Te juro que si nos sacas de esta, cambiaré. Te compensaré por todo. Miré a esas 2 personas a mis pies sin sentir la más mínima compasión. Solo asco. ¿Compensarme? Sonreí con amargura. ¿Con qué? ¿Podéis devolverme a mi hijo? ¿Podéis devolverme mi dignidad? Te doy la casa, mamá. Carmen levantó la vista, desesperada. Pondré la casa de la calle del Prado a tu nombre. Solo tienes que firmar el papel del jarrón para que nos den los 2 millones y podamos pagar a los matones. Te daré la casa. Arqueé una ceja. Esto era lo que estaba esperando. Esa casa no solo era una propiedad valiosa, era el lugar que contenía mi sudor y mis lágrimas, y el escenario de sus crímenes. Quería recuperarla para echarlos a la calle, como ellos hicieron conmigo. ¿Lo dice en serio? Pregunté, fingiendo incredulidad. Totalmente en serio. Tengo las escrituras aquí. Vamos a un notario ahora mismo. Una vez que la casa sea tuya, firmas. Te lo juro por Dios. Carmen sacó del bolso la ajada escritura de la propiedad. Estaba dispuesta a perder la casa para salvar la vida de su hijo y conservar algo de dinero. En sus cálculos, perder la casa, pero conseguir 2 millones, era un mal menor. Lo que no sabía era que, sin mi firma,
lo perdería todo. Miré la escritura y luego la miré a los ojos. De acuerdo. Acepto. Pero que conste que solo firmaré un informe sobre el estado actual del jarrón. Lo que ustedes hayan negociado con ellos no es mi problema. Sí, con que firmes el acta como supervisora es suficiente, exclamó Javier, aliviado. Vamos. La notaría cierra a mediodía. Me di la vuelta. Una sonrisa cruel se dibujó en mis labios. Creían que estaban cambiando la casa por 2 millones de euros. No sabían que la estaban cambiando por un trozo de papel sin valor y su ruina absoluta. La notaría estaba casi vacía en la mañana del 31 de diciembre. Con la tarifa de urgencia que Carmen pagó, nos atendieron de inmediato. El Mr. Smith y su abogado ya estaban allí, como yo había pedido. El jarrón de Manises, en una caja protectora, presidía la mesa. La transmisión de la propiedad fue rápida. Carmen firmó la escritura con lágrimas en los ojos. La notaria estampó el sello. Desde ese momento la casa era mía. Guardé la documentación en mi bolso. Bien, la casa ya es tuya. Ahora firma el acta de entrega. Me urgió Carmen. El Mr. Smith me pasó el documento. Señora García, por favor, verifique la pieza y firme. Me acerqué al jarrón. Estaba impecable. Me puse unos guantes blancos y lo toqué. La superficie era lisa y fría, pero sentí que, bajo esa perfección, los enlaces químicos se estaban rompiendo. El plazo de un mes estaba a punto de cumplirse. ¿Qué tal, Isa? Perfecto, ¿verdad? Preguntó Javier, sudando. Formalmente, está intacto, respondí. Pues firma. Firma ya, insistió Carmen. Cogí la pluma. La sala contuvo el aliento. Puse la punta sobre el papel. En la sección de opinión del experto. Firmé. Isabel García. Javier suspiró aliviado. Cuando iba a coger el papel, lo detuve. Un momento. Tengo que describir el estado de la pieza, como dicta la ética profesional, y debajo de mi firma, con una caligrafía clara y firme, añadí: certifico que el objeto es una réplica de factura moderna, fabricada en 2021. No es una antigüedad. Cerré la pluma con un clic que resonó en el silencio. Le pasé el documento al Mr. Smith. Ya está. Invito a la parte compradora a recibir la pieza. Javier y Carmen se quedaron petrificados. No habían leído lo que escribí. Genial. Gracias, Isa, dijo Javier sonriendo a su comprador. Bien. Ya está firmado. Transfiérame los 2 millones. El Mr. Smith leyó en voz alta mi nota, con una voz que sonó como el martillo de un juez. Certifico que el objeto es una réplica de factura moderna. La sonrisa de Javier se congeló y se convirtió en una mueca horrible. Carmen se quedó rígida, con la boca abierta. ¿Qué has escrito?, balbuceó Javier. He escrito la verdad. Me quité los guantes. Es el jarrón falso que hice hace 3 años. ¿No te acuerdas? Me pediste que certificara su estado. Y eso he hecho. Soy una experta. No puedo mentir. Me has matado, gritó Carmen, lanzándose a por el papel. Pero los guardaespaldas la detuvieron. El Mr. Smith golpeó la mesa. Estafa. Intentan vendernos una falsificación por 3 millones de euros y hacen que su propia experta lo certifique delante de mí. Se están burlando de la ley. No, fue ella. Ella lo escribió a propósito. El jarrón es auténtico, gritaba Javier. El Mr. Smith ordenó a su abogado que redactara el acta de rescisión del contrato, que ejecutara el embargo de todos los bienes y que denunciara el intento de estafa a la policía. Un trueno sonó afuera. Para Carmen y Javier era el anuncio del fin de la saga de los Mendoza. Habían perdido su casa a manos mías, y ahora, toda esperanza de sobrevivir a sus deudas. Me levanté, me ajusté el abrigo y salí de la notaría. A mi espalda, dejé gritos, súplicas y el sonido imaginario de unas esposas cerrándose. El juego había terminado. Fuera de la notaría, la lluvia arreciaba. Tras mis palabras y las del Mr. Smith, un silencio mortal precedió a la explosión. Javier miraba fijamente la frase que yo había escrito. Sus labios se movían sin emitir sonido. Comprendió que no era solo la certificación de una falsificación, sino la sentencia de muerte para su vida. Carmen fue la primera en reaccionar. Soltó un chillido animal y se abalanzó sobre mí. Zorra, te mato. Me has engañado. Devuélveme mi casa. Pero antes de que pudiera tocarme,
Los dos guardaespaldas la interceptaron, inmovilizándola. Se retorcía y gritaba. Su maquillaje corrido por las lágrimas dibujaba surcos grotescos en su rostro envejecido. El Mr. Smith se levantó. Su voz era fría y autoritaria. Señora Mendoza. Señor Mendoza. Cálmense. ¿Un intento de estafa de esta magnitud? Si llamo a la policía ahora mismo, pasarán la Nochevieja en un calabozo. Sus palabras fueron un jarro de agua fría. Carmen dejó de gritar. Temblando, Javier se desplomó en una silla, agarrándose la cabeza. Mr. Smith, nosotros nos equivocamos. Por favor, tenga piedad. Le devolveremos el depósito, suplicó Javier. ¿Devolverlo? El Mr. Smith rió con sorna. ¿Con qué? Se han gastado la mitad. Y la casa ahora es de la señora García. ¿Qué les queda? Ordenó a su abogado que abriera su maletín. Según el contrato, ante un incumplimiento de este calibre, tenemos derecho a incautar todos los bienes puestos como aval, es decir, toda la mercancía de la tienda de antigüedades, Mendoza, y los derechos de explotación de la marca. Javier levantó la cabeza, con los ojos desorbitados. No, por favor, es lo único que nos queda para vivir. Ese es su problema, respondió el Mr. Smith. Ahora mismo, mi personal está precintando su tienda y su almacén. ¿Las llaves? Démelas. Javier, temblando, sacó un manojo de llaves. Dudó. Pero la mirada de los guardaespaldas no le dejó opción. Las arrojó sobre la mesa. El sonido metálico fue como el de sus últimas esperanzas haciéndose añicos. En ese preciso instante, un pequeño clic provino del jarrón. Todas las miradas se dirigieron hacia él. Sobre el esmalte azul, una diminuta grieta apareció y comenzó a extenderse como un relámpago. Clic, crack. Sonidos sucesivos y casi imperceptibles. El tiempo de latencia del ácido había concluido. El esmalte se estaba autodestruyendo. Una red de fisuras cubrió la superficie, convirtiendo la obra de arte en un objeto resquebrajado y sin valor. Carmen lo miraba horrorizada. El jarrón de los 3 millones de euros se estaba desintegrando ante sus ojos. Dios mío. Se rompe de verdad. Murmuraba como si hubiera perdido la razón. Yo observaba la escena con calma. Mi creación y mi arma de venganza habían cumplido su misión. ¿Lo ven? Dije con voz clara. Lo falso siempre será falso. Igual que el prestigio de su familia. Una fachada que por dentro solo es podredumbre y engaño. Hoy, ese esmalte se ha roto. Cogí la carpeta con la escritura de la casa. Hice una leve inclinación de cabeza al Mr. Smith. Y me dirigí a la puerta. Isa. Espera, gritó Javier. No te vayas. Me has quitado mi casa. Me has dejado en la calle. Eres una mujer malvada. Me detuve, sin girarme. ¿Malvada? Comparado con que tú me empujaras, mataras a mi hijo, y tu madre me obligara a firmar el divorcio en el hospital. Lo de hoy es un acto de piedad. Solo he recuperado lo que era mío. Esa casa es el pago por mis años de trabajo, y la indemnización por la vida de mi hijo. Dicho esto, salí. La lluvia seguía cayendo, pero me sentía ligera. Atrás quedaban los lamentos de Carmen y los insultos impotentes de Javier. Estaban en la ruina, sin casa, sin dinero y con una deuda enorme. El fin de los Mendoza era absoluto y total. Al salir de la notaría, no fui a casa. Cogí un taxi y le pedí que diera una vuelta por el Paseo del Prado. Necesitaba calmarme. De repente, la imagen del abuelo de Javier, el único de esa familia que me trató con cariño, vino a mi mente. Murió hace 3 años. Justo el día que terminé aquel fatídico jarrón, recordé una tarde de invierno. Me llamó a su biblioteca, un cuarto que olía a libros viejos e incienso. Isa, ven aquí, acércate. Me senté a sus pies. Me miró con sus ojos cansados pero lúcidos. Hija, has sufrido mucho en esta casa. Sé cómo son mi nuera y mi nieto. Me preocupa que cuando yo no esté, nadie te proteja. Le cogí la mano. Abuelo, no diga eso. Usted vivirá muchos años más. Él sonrió. Un viejo es como una vela al viento. Ten, te doy esto. Era un cuaderno antiguo. Es el recetario de esmaltes secretos de nuestra familia. Lo he escrito durante toda mi vida. No se lo dejo a ellos porque sus corazones no son puros. En sus manos, este conocimiento solo traería desgracias. Me lo dio a mí, porque tú tienes manos de artista y un alma noble. Pero recuerda lo que te digo. La cerámica se agrieta con el fuego,
las personas con el dolor. La belleza del craquelado nace del conflicto entre la arcilla y el esmalte. La vida es igual. Solo a través del dolor se madura y se alcanza la belleza. Abrí el cuaderno. En la última página, escrita con tinta roja, había una fórmula especial. Esmalte de autodestrucción. Abuelo, ¿qué es esto? Pregunté. Es la última lección. Si algún día no puedes soportar más esta casa, si ves que usan el arte de nuestros ancestros para hacer el mal, úsalo. Es un arma de doble filo. Puede crear una belleza que engaña al mundo, pero también puede destruirse para proteger la verdad. Rompe el jarrón cuando sea necesario para encontrar tu libertad. En aquel momento no lo entendí, pero tras perder a mi hijo, lo comprendí todo. Él había visto la verdadera naturaleza de su familia, y me había dado una espada para defenderme. El jarrón de Manises no era solo una trampa, era el cumplimiento de su última voluntad. Usé su propio secreto para darles una lección sobre el karma. El taxi se detuvo en el número 18 de la calle del Prado. La casa estaba en silencio. Usé la llave nueva que había mandado hacer. La puerta se abrió. Encendí la luz. El lugar estaba vacío y desordenado tras el ataque de los matones. Pero era mío. En el salón, el retrato del abuelo parecía sonreírme. Encendí una varilla de incienso. Abuelo, he seguido tu consejo. He roto el jarrón para encontrar mi libertad. Espero que bendigas mi camino y el del bisnieto que nunca conociste. Una extraña paz me invadió. El secreto había sido revelado, y mi misión con el pasado, cumplida. Noche del 31 de diciembre. La hora del cambio de año se acercaba. En el número 18 de la calle del Prado, yo había limpiado todo el desastre. Preparé una cena sencilla pero solemne para honrar a mis antepasados, y en un rincón especial puse un pequeño plato de comida y una vela para mi hijo. Hijo mío, esta es tu primera Nochevieja en casa con mamá. Esta es nuestra casa ahora. Nadie volverá a echarnos. Recé en voz baja. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero eran lágrimas de liberación. Afuera, los fuegos artificiales de la Puerta del Sol comenzaron a estallar. Me asomé a la ventana. Entre la multitud que celebraba, pensé en Javier y Carmen. Un conocido me había contado que los vio acurrucados bajo un puente, con los sin techo. No se atrevían a ir a ningún sitio por miedo a los prestamistas. Me los imaginé. Carmen, la mujer que despreciaba a los pobres, ahora compartiendo su miseria. Javier, el señorito, pasando hambre y frío en la noche más importante del año. No tenían uvas, ni cava, ni un techo. Solo miedo y arrepentimiento. No sentí alegría ni pena. El karma es justo. Quien siembra vientos, recoge tempestades. Las campanadas de medianoche sonaron. Lené una sopa de vino. Feliz año nuevo, Isa. Brindo por la libertad. Me bebí el vino, su sabor intenso y luego dulce. Cerré la puerta al frío y al ruido. Me acurruqué bajo una manta, y tuve el sueño más profundo y tranquilo del último año. Mañana, con el sol, comenzaría una nueva vida. A mediados de enero, el sol de invierno iluminaba Madrid. Era la inauguración oficial de mi propia tienda de cerámica, en el número 18 de la calle del Prado. El viejo letrero de Antigüedades Mendoza había sido sustituido por uno nuevo y elegante. Cerámicas de Isa. Ya no había falsificaciones, solo piezas de artesanía creadas o restauradas por mí. La tienda se llenó de gente. El señor Vargas fue el primero en llegar con un ramo de orquídeas blancas. Enhorabuena, empresaria. Te irá de maravilla. Gracias, señor Mateo. Sin usted, él me interrumpió. Esto es mérito tuyo. Por cierto, te traigo un regalo. Me dio un sobre. Un importante grupo hotelero quiere encargarte toda la vajilla para sus nuevos establecimientos. Les encantó tu trabajo. Acepté el encargo, emocionada. Era la oportunidad de mi vida. Mientras hablábamos, entró una mujer. Señora Isabel, me han dicho que es usted una artista. Tengo este cuenco. Era de mi madre. Y se me rompió. ¿Cree que podría arreglarlo? Cogí los fragmentos. Claro que sí. Usaré la técnica kintsugi, con laca de oro. Resaltaré las cicatrices para honrar su historia. Muchas gracias. No importa el tiempo que tarde. La mirada de esperanza de aquella mujer me recordó por qué amaba mi trabajo. Se trataba de preservar recuerdos, no de cifras millonarias. Tranquila. Lo dejaré más bonito que antes. La tienda bullía de vida y risas. La casa del número 18 de la calle del Prado había renacido. Ya no era la tumba de mi juventud, sino el jardín donde florecían mis sueños. Había resurgido de mis cenizas,
fuerte y radiante. Una mañana de primavera, estaba en mi taller terminando de restaurar un plato antiguo. Sus grietas ahora eran vetas de oro que lo hacían único y más bello. Esa era la filosofía del kintsugi que había adoptado para mi vida. No ocultar las heridas, sino convertirlas en un motivo de orgullo. El móvil sonó. Un mensaje del señor Vargas. Acaban de detener a Javier por posesión de drogas. Carmen ha sufrido un ictus y está en una residencia pública. Se acabó, Isabel. Leí el mensaje sin sentir nada. Su destino lo habían escrito ellos mismos. Mi pasado estaba cerrado. Acaricié las líneas doradas del plato. Mi vida había sido como él, rota en 1000 pedazos. Pero en la oscuridad encontré mi propio oro, mi fuerza, mi dignidad y mi talento. Con él reconstruí mi vida. Mis cicatrices eran ahora mis adornos. Ya no era la mujer sumisa de antes. Era Isa, una artista, una mujer libre y fuerte. Afuera, la vida seguía su curso. Sonreí y apuré mi taza de té. Gracias a las grietas